Lo supe el martes. Exactamente a las 12:41 de la mañana. Bajaba del coche con las bolsas del Mercadona y lo vi. Alto, con americana gris, barba arreglada y gafas de sol. Nada raro en Madrid, pero me llamó la atención porque salió de mi edificio con esa tranquilidad que tienen los que creen que nadie los está mirando. Iba sonriendo, como si acabara de ganar algo. O a alguien. Y ahí fue cuando mi estómago se apretó por primera vez. No lo conocía. Nunca lo había visto. Pero algo en su forma de caminar me jodió el día. Te juro que no hubo una razón lógica para desconfiar. Era solo la escena. Salía por la puerta, con esa sonrisa idiota, y justo detrás se cerraba el portal. Ni una mirada atrás. Ni prisa. Esa clase de seguridad no la tiene un fontanero, ni un comercial, ni un repartidor. Esa es la seguridad de alguien que se siente en casa. Aunque no sea la suya. Entré al portal sin querer mirar al portero automático. Subí en silencio, sin hacer ruido, como si de verdad creyera que me iba a encontrar algo. Y no me encontré nada. Mi mujer estaba en el salón, en pijama, viendo una serie de médicos como si no pasara absolutamente nada en el mundo. Me preguntó por las naranjas. ¿Has cogido las que me gustan? Las que son más dulces. Como si ese fuera el tema del día. No dije nada. Pero algo dentro de mí ya se había roto. El tipo, su expresión, su forma de salir del edificio, todo me hizo ruido. Y una parte de mí, esa parte que todos intentamos ignorar porque preferimos vivir en paz, me empezó a susurrar, lo tienes delante, pero no quieres verlo. Esa noche no dormí. Y no fue por el insomnio. Fue por el silencio. Un silencio nuevo. Incómodo. No como cuando estás en paz, sino como cuando hay alguien en la habitación que está mintiendo. Y tú lo sabes. Y esa persona sabe que tú lo sabes. Pero nadie dice nada. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en el sofá, sin tele, sin móvil, sin nada. Solo pensando en ese hombre. En por qué estaba saliendo de mi edificio. En por qué llevaba esa sonrisa. En por qué me pareció que bajaba de mi piso. No tenía pruebas. Ni fotos. Ni mensajes. Pero te juro, hermano, que hay cosas que no necesitas ver para saber que son verdad. Y así empezó todo. Durante los siguientes días no hablé del tema con nadie, ni siquiera conmigo mismo, pero estaba todo el tiempo en mi cabeza. La imagen de aquel hombre bajando por las escaleras seguía dándome vueltas como si mi memoria lo hubiera grabado en HD. Empecé a notar cosas que antes ni siquiera me molestaban. Ana hablaba menos. No es que antes fuera un torrente, pero últimamente era como si todo le diera igual. Si yo comentaba algo del trabajo, me respondía con un ajá o un vaya y seguía mirando la pantalla del móvil. Me levantaba por la mañana y ya no olía a café, ella ya no desayunaba conmigo, y cuando le pregunté por qué, me soltó que se había acostumbrado a tomar solo un té a media mañana. Son detalles, lo sé, pero cuando la duda se te mete dentro, los detalles son como chinchetas clavándose en el cuello cada vez que giras la cabeza. El jueves me tomé la tarde libre sin decirle nada. Fingí que tenía una reunión por videollamada y que estaría encerrado en el despacho. Lo que hice fue salir del edificio por el garaje, di una vuelta por el barrio como si no supiera qué hacer, y después me senté en una cafetería desde la que podía ver perfectamente la entrada del portal. Me sentí ridículo, como si estuviera espiando a mi propia esposa, pero no podía sacarme esa desconfianza de encima. Pasó una hora. Luego otra. A las 6:45 la vi salir. Iba maquillada, con vaqueros oscuros y una blusa blanca que le conocía, pero que no se ponía desde hacía tiempo. No llevaba el bolso de siempre, sino uno pequeño, de esos que se cuelgan solo al hombro.
Caminaba rápido, pero sin mirar atrás, sin revisar el móvil, sin hacer ninguna pausa. Fui detrás de ella, siempre manteniendo cierta distancia, como si fuera un maldito detective. La seguí hasta la estación de metro de Argüelles, donde se bajó por las escaleras sin mirar a los lados. Pensé en seguirla, pero algo dentro de mí me dijo que ya había visto suficiente por hoy. Me volví a casa sin saber si lo que sentía era miedo o rabia. Esa noche me comporté como si nada hubiera pasado. Me hice el dormido cuando volvió. Eran más de las 11. Escuché cómo dejaba las llaves en la entrada, cómo abría el grifo del baño, cómo se metía en la cama sin tocarme. No me dijo si había salido con alguien, si había ido al cine, si había cenado fuera. Nada. La misma frialdad que en los últimos días, como si vivir conmigo fuera una rutina de la que ya no sacaba ningún tipo de emoción. Empezaba a notar algo que no había sentido nunca en mi vida, una mezcla de asco y tristeza. Y lo peor es que me estaba acostumbrando a ese estado. El viernes, justo después del trabajo, me encontré con Mario, mi vecino del tercero. Estaba en la puerta del edificio, sacando al perro. Charlamos unos minutos, cosas sin importancia, hasta que soltó una frase que me dejó helado: ¿tu mujer sigue trabajando en la clínica de Chamberí? El otro día me pareció verla entrar por aquí con un tipo, pero iba tan rápido que no estoy seguro. Le pregunté qué día había sido. Me dijo que el martes. A las 12:00. Justo el día en que vi al tipo salir del edificio. Le respondí que no sabía nada, que quizá había venido a ver a alguna amiga del bloque, y cambié de tema rápido, pero por dentro sentí como si alguien me hubiera dado una patada en el pecho. Ese mismo día, por la noche, mientras Ana se duchaba, fui al cuarto de la ropa sucia. Revisé el cesto. No había ropa interior suya. No la de ese día, al menos. Me costó admitirlo, pero empecé a pensar con frialdad. Me estaba engañando. No tenía pruebas definitivas, pero no necesitaba más. No se trataba de una sospecha infundada, se trataba de un patrón. Cambios de rutina, actitudes evasivas, silencios que no cuadraban, una desconexión emocional total. Lo que me jodía no era solo la posibilidad de que se estuviera acostando con otro. Era que ni siquiera tuviera el valor de admitir que ya no quería estar conmigo. El sábado por la mañana decidí que iba a enfrentarla. No podía seguir fingiendo. Pero cuando me levanté, Ana ya no estaba. Dejó una nota en la mesa. He salido a hacer unos recados, vuelvo para la hora de la comida. Nada más. Como si fuera cualquier sábado normal. Me pasé la mañana encerrado en el salón, mirando el reloj, sin saber si quería que volviera o que se largara para siempre. A las 2:15 llegó. Traía una bolsa de la panadería, pan, un par de dulces, y una actitud que parecía sacada de una obra de teatro. Me besó en la mejilla, me preguntó si tenía hambre, y se puso a calentar la comida como si fuéramos la pareja feliz de un anuncio de microondas. No aguanté más. ¿Dónde estuviste el martes por la mañana?, le solté sin rodeos. Se quedó quieta, con la cuchara en la mano. ¿Cómo dices?, preguntó con esa cara de sorpresa que ya no le salía natural. Repetí la pregunta. Su respuesta fue rápida. Tenía que ir al centro de salud a hacerme unos análisis, y luego pasé por casa porque me sentía un poco mal. ¿Por qué lo preguntas? Le dije que había visto a un hombre salir del portal ese día. La expresión le cambió. No dijo nada durante unos segundos. Después soltó un suspiro, dejó la cuchara sobre la encimera y me miró. No tengo que darte explicaciones de cada paso que doy, Dani, ¿qué pasa? Ahora me espías. Su tono ya no era de sorpresa, era de ataque. ¿Me estás engañando?, le pregunté directamente, sin subir la voz, pero con una firmeza que hasta a mí me sorprendió. Ella se rió, una risa seca, sin rastro de humor.
¿De verdad estás diciendo esto, después de todos estos años, vienes con esa mierda de los celos baratos? No respondí. Solo la miré. Quería ver si era capaz de sostenerme la mirada. Lo hizo. Durante casi 5 segundos. Luego bajó la vista, se fue a su cuarto y cerró la puerta. No volvimos a hablar en todo el día. Y esa noche, por primera vez, dormimos en habitaciones separadas. Cuando me desperté el domingo sentí que ya no vivíamos en el mismo piso aunque ella estuviera en la habitación de al lado. La casa estaba en silencio, algo tan raro que me resultó incómodo de inmediato, como si el aire fuese demasiado denso. No escuché la cafetera ni el sonido del grifo ni sus pasos por el pasillo, que siempre eran iguales, con un ritmo particular que yo podía reconocer aún estando medio dormido. Miré el reloj y eran las 9:30, bastante tarde para nosotros dos que casi siempre madrugábamos por costumbre. Abrí la puerta despacio y vi que la suya estaba entreabierta. Asomé sin hacer ruido, no porque quisiera espiarla sino porque prefería saber si estaba en casa antes de plantearme decir lo que tenía pensado decir. La habitación estaba vacía, la cama hecha, la ventana abierta pero sin ropa en el tendedero interior. Todo estaba demasiado ordenado para ser un domingo cualquiera. Bajé a la cocina y encontré un papel pegado en la nevera, he salido a correr, vuelvo luego. Firmado con una A que parecía escrita deprisa. La leí varias veces sin saber por qué. Dejé el papel en su sitio y me senté en la mesa, mirando nada, como si me hubieran apagado. Pasé la mañana con una sensación de espera que no sabía hacia qué se dirigía, pero me dije que en cuanto volviera hablaría con ella sin más rodeos. No podía seguir fingiendo que aquí no pasaba nada porque lo que estaba destruyendo todo no era solo la posible infidelidad, sino la falta de respeto que crecía incluso más rápido que la duda. Cuando volvió eran casi las 12:30. Entró sin saludar, respirando fuerte como si de verdad hubiera ido a correr, aunque yo no tenía forma de saber si venía de hacer deporte o de otra cosa. Traía una bolsa de la farmacia. Me dijo que se había encontrado algo cansada y se había comprado vitaminas. Le dije que teníamos que hablar y ella respondió que prefería ducharse primero. No insistí porque quería evitar discutir en caliente, aunque sentí que estaba retrasando algo que sabía que iba a llegar de cualquier manera. Cuando salió de la ducha llevaba ese peinado recogido rápido que se hace cuando tiene prisa. Se sentó frente a mí en la mesa del salón. Había tensión en su postura, se notaba porque movía los dedos con impaciencia sobre su muslo, como si no soportara estar sentada sin hacer nada. Le dije que no podía seguir ignorando lo del martes, lo de los cambios de horarios y la frialdad que llevaba semanas mostrando sin explicación. Le dije que no estaba loco, que si este matrimonio iba a seguir necesitaba saber la verdad porque otra cosa sería vivir aquí como compañeros de piso sin confianza, y eso no lo iba a permitir. Ella suspiró y dijo que estaba cansada de que yo buscara problemas donde no los había, que todo era fruto de mi imaginación y que últimamente me veía más inseguro, más tenso, como si esperara que todo estuviera mal. Le dije que si me veía así era precisamente porque sus actitudes me habían traído hasta aquí, que yo no era un paranoico y que si seguía negándolo todo solo conseguiría confirmar lo que ya sospechaba. Ella guardó silencio y no me miró a los ojos. La situación estaba estancada pero no podía dejarlo ahí, necesitaba un sí o un no sobre lo esencial. Le pregunté directamente si estaba viendo a alguien. Esta vez no se rió ni se ofendió, simplemente se quedó callada unos segundos que me parecieron eternos. Finalmente dijo que no estaba con nadie, que no había otra persona, pero que no se sentía bien desde hacía tiempo y que notaba que algo entre nosotros había cambiado. Dijo que no se sentía escuchada, que me veía siempre metido en el trabajo y que echaba en falta sentir ilusión por algo. Le respondí que si eso era cierto porque no me lo había dicho en lugar de actuar como si yo fuera un sospechoso permanente. Me dijo que no sabía cómo explicarlo y que prefería callar antes que provocar una discusión.
Le dije que el silencio había sido mucho peor que cualquier discusión. Ella volvió a guardar silencio. Me levanté y cerré la puerta del salón para que quedara claro que la conversación no había terminado. Me senté de nuevo. Y entonces decidí hablar con toda claridad. ¿Ha entrado un hombre en este piso cuando yo no estaba? Ella giró la cabeza hacia la ventana y su expresión ya no fue la de cuando alguien recibe una acusación absurda, fue la expresión de quien necesita pensar qué responder. No tardó mucho porque sabía que un silencio largo sería peor que una mala respuesta. Me miró y me dijo que sí, que un día había venido un compañero del hospital a ayudarla con unas compras porque ella estaba con dolor de espalda. Me dijo que solo fue ese día y que no pasó nada. Dijo que lo vio oportuno, que no vio nada malo porque estuvo poco rato y porque ella no estaba haciendo nada incorrecto. Le pregunté su nombre. Respondió Rubén. Le pedí apellido. No respondió. Le dije que si no podía decirme su apellido era porque no era precisamente un compañero casual. Y entonces su mirada cambió a otra cosa, ya no era defensa sino resignación. Finalmente lo admitió, no de forma directa y clara como yo esperaba, sino de la manera más cobarde que he escuchado jamás. No pensaba que me fueras a mirar así, fueron sus palabras exactas. Le dije que no respondiera con frases para esquivar, que necesitaba saber si ese hombre era más que un desconocido. Volvió a guardar silencio y me dijo que llevaba tiempo sintiéndose incómoda en casa, que había conocido a esa persona en un curso del hospital y que habían quedado algunas veces para hablar porque se sentía liberada hablando con él. No admitió al principio que fuera una relación física, solo dijo que sentía alivio al estar con alguien que la escuchaba sin juicio. Yo ya sabía que eso era el preámbulo de algo mucho más grave. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que hacía unas semanas. Le pregunté si se habían besado. Esta vez no respondió con evasivas. Simplemente dijo sí. Sentí un dolor concreto en el estómago, no un dramatismo exagerado, sino una punzada estable que no desaparecía. Le pregunté si había estado en este piso con él. No necesité que dijera la palabra sí, su silencio fue suficiente. Me quedé mirando la mesa durante varios segundos intentando unir lo que estaba escuchando con la vida que había tenido con ella durante tantos años. No me eché a llorar ni grité ni golpeé nada, sentí algo peor, una calma extraña que aparece cuando uno entiende que todo lo que había intentado negar está delante de forma irrefutable. Le dije que no pensara que yo iba a rogarle explicaciones, solo quería que supiera que ya nada iba a ser igual y que la confianza se había roto, no en el momento en que confesó, sino mucho antes, cuando decidió que su vida podría avanzar mientras yo vivía en la ignorancia. Ella entonces empezó a hablar más deprisa, como si quisiera justificar lo que había hecho, dijo que no había sido algo planeado, que simplemente se sentía desconectada de mí, que yo estaba siempre ocupado y que la rutina se había hecho demasiado grande. Decía que no era culpa de nadie, que simplemente había pasado. Le respondí que claro que era culpa de alguien, que las decisiones no aparecen solas y que si quería otro tipo de vida tenía 1000 formas de buscarla sin mentir. Le dije que podía haberme pedido tiempo, haber propuesto una separación, incluso haberme dicho que ya no me quería, pero lo que no podía aceptar era que usara esta casa y mi confianza para hacer lo que quisiera con otro como si yo no existiera. Se echó a llorar pero el llanto no cambió nada, no me generó compasión porque no lo sentí limpio, lo sentí como una forma de salvarse de la culpa. Me dijo que no quería perderlo todo, que quizás podríamos parar y hablar con calma otro día, que igual sería mejor no tomar decisiones precipitadas. Le dije que no había nada precipitado cuando uno descubre que ha estado viviendo una mentira y que la única razón por la que me quedaba hablando era porque necesitaba terminar la conversación con dignidad. No la insulté ni le dije nada fuera de lugar, pero sí le dije que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar y que yo iba a tomar decisiones. Cuando me fui a mi habitación sentí por primera vez una claridad que no había sentido en semanas.
No era alivio ni tranquilidad, era la sensación de tener el camino marcado, aunque doliera. Cerré la puerta y escuché cómo ella caía en el sofá y empezaba a llorar con sonido, esa clase de llanto que antes me habría hecho ir hacia ella por instinto. Ya no. Algo se había roto del todo. Esa noche no dormí ni un minuto y no porque estuviera destrozado o llorando, sino porque por primera vez tenía claro que seguir como estaba no era opción y que la pena no iba a resolver nada. Estuve pensando en qué podía hacer para que entendiera que no soy un trozo de decoración en esta casa y que si jugaba conmigo habría consecuencias reales. Me levanté a las 6 de la mañana, preparé café y me senté en el escritorio del despacho. Abrí su portátil, porque sabía perfectamente la contraseña, y revisé su correo del hospital. No busqué nada sobre romance, busqué documentos personales, datos fiscales, contratos, cosas que demostraran que ella tenía todo controlado excepto el respeto por su propia casa. Encontré un archivo con su declaración de la renta, otra carpeta con copias de contratos temporales del hospital y un documento con su nómina del último trimestre. No quería destruirla, pero sí quería demostrarle que yo no era quien estaba en desventaja. Imprimí todo y lo guardé en un sobre. Después fui a mi correo electrónico, redacté un mensaje y recopilé conversaciones reales que teníamos en los últimos meses donde yo le proponía actividades juntos, escapadas y soluciones para salir de la rutina mientras ella respondía con monosílabos o evasivas. Todo eso lo guardé también, no como pruebas de infidelidad, sino como pruebas de mi esfuerzo por mantener el matrimonio mientras ella ya estaba en otra vida. Cuando terminé era casi mediodía y seguía sin escucharla. Fui a su habitación y vi que seguía durmiendo, lo que me pareció curioso porque normalmente los domingos no descansaba tanto. No la desperté, no tenía interés en hablar y prefería preparar lo que tenía en mente. Me vestí, salí a la calle y fui directo a una gestoría que conozco desde hace años porque en su momento nos ayudaron a hacer la hipoteca. La mujer que me atendió, Clara, me preguntó si venía por temas fiscales y le dije que no, que necesitaba revisar mi situación legal respecto a una separación y quería hacerlo con discreción. No quiero que el lector piense que soy alguien frío, pero cuando uno descubre algo así pierde cualquier vergüenza o temor a lo que puedan pensar los demás, así que le conté todo con calma y claridad, no como un hombre desesperado sino como alguien que necesitaba actuar con cabeza. Clara me escuchó sin juzgarme y me dijo que primero necesitaba reunir ciertos documentos, que la casa estaba a nombre de los dos al 50% y que el coche estaba a mi nombre, y que todo eso debía contemplarse con abogados si decidía avanzar. Me dijo también algo que fue muy útil: si quieres que la situación cambie, la decisión tiene que salir de ti, no de esperar a que ella se arrepienta. Eso me empujó más que cualquier consejo sentimental que pudiera haber escuchado. Volví a casa con una claridad diferente y preparé la primera parte de lo que sería mi respuesta a lo que ella había hecho. En mi portátil redacté un acuerdo de convivencia temporal, que consistía en seguir viviendo en la casa pero de forma independiente mientras se definía el futuro de la relación. El documento establecía que cada uno pagaría la mitad de los gastos del hogar, que no habría muestras de afecto y que, de continuar con esta situación, la separación sería inevitable. No para negociar amor, sino para demostrarle que su comodidad emocional tenía un límite. Luego imprimí 2 copias y las dejé encima de la mesa del salón junto a un bolígrafo. A las 3 salió de su habitación. Estaba despeinada y se notaba que había llorado, pero no dije nada sobre eso porque no quería que pensara que mi decisión se movía por lástima. Entró al salón y vio los papeles. ¿Qué es esto?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y miedo. Le respondí que era un acuerdo para seguir viviendo aquí hasta que decidiéramos si era viable continuar o si lo mejor era empezar una separación formal. Me dijo que esto era demasiado, que apenas llevábamos un día desde la confesión y que necesitábamos hablar tranquilos antes de decidir cosas así. Le dije que íbamos tarde,
que las decisiones que ella tomó predeterminaron todo mucho antes y que ahora solo estábamos adaptándonos a una realidad que ya existía. Se sentó y leyó el documento entero sin hablar. Cuando terminó me dijo que sentía que la estaba castigando como si fuera una delincuente. Le dije que los delincuentes actúan sin consecuencias y que precisamente yo estaba haciendo lo contrario. Le dije que no era una guerra, pero sí una línea marcada. Ella se quedó mirándome en silencio un rato largo y finalmente dijo que firmaría, pero que necesitaba tiempo para entender cómo habíamos llegado aquí con tanta rapidez. Le respondí que el tiempo ya lo había usado para estar con otro. Firmó. La casa cambió de atmósfera desde ese momento. No hubo discusiones ni portazos, pero sí un silencio y una distancia que tenía una causa real. No la perseguí ni le pregunté con quién hablaba. Dejé de mirarla como esposa, la empecé a mirar como alguien que compartía un piso conmigo porque durante años yo había dado cosas que ya no estaban de vuelta. Lo siguiente que hice fue revisar nuestras cuentas comunes. Teníamos una cuenta para gastos generales y otra personal cada uno. Saqué el 50% del saldo común y lo transferí a mi cuenta privada, no para esconderlo, sino para dejar claro que ese dinero no era un colchón emocional para nadie. Le envié un correo desde mi ordenador con el comprobante de la transferencia y el reparto detallado. Hice todo con frialdad calculada, no con rabia, porque entendí que la manera más fuerte de demostrar que uno no es un objeto es ponerse en pie con acciones concretas. Cuando recibió el correo, vino a mi puerta y me preguntó si estaba seguro de querer seguir así. Le dije que no había vuelta atrás y seguía negando lo evidente, y que no quería escenas dramáticas sino hechos, y que si quería hablar con sinceridad podría hacerlo, pero solo si estaba preparada para enfrentar la realidad sin excusas. Esa noche no vino a tocar la puerta de mi habitación. Desayunamos al día siguiente en silencio, cada uno por su lado. Y ahí fue cuando entendí que no solo estaba recuperando mi dignidad, sino también la calma que llevaba semanas perdiendo. Al salir del piso para ir a la gestoría a llevarle los documentos a Clara, me encontré de nuevo con el vecino del tercero. Me dijo algo que me sirvió más de lo que él imaginaba: asegúrate de no ser tú el que se va. Le respondí que no pensaba irme. Lo que queda de esta historia no se va a escribir desde fuera, se va a escribir desde dentro, con calma, pero con firmeza. La venganza no era gritarle ni destruir sus cosas ni revelar lo que había hecho. La verdadera venganza era demostrarle que yo también podía girar la mesa y dejar claro que nadie tiene el derecho de usar a otro como fondo emocional mientras vive otra vida en secreto. Y eso fue lo que empecé a hacer desde ese día. Habían pasado 4 días desde que firmamos el acuerdo y la convivencia se había vuelto una rutina seca y predecible. No discutíamos, no nos saludábamos por las mañanas ni nos deseábamos buenas noches. Ella entraba y salía como si viviera sola y yo trabajaba más horas de lo habitual para evitar coincidir en los espacios comunes. En el fondo los dos sabíamos que eso no era sostenible por mucho tiempo. No se trataba de tensión, se trataba de que ya no había nada. El jueves por la tarde, después de terminar una reunión, vi que había dejado una nota sobre la mesa del comedor. No era una nota de supermercado ni una excusa para evitar hablar. Decía: podemos hablar esta noche. Si quieres. No firmaba con su nombre ni ponía hora. La dejé ahí sin moverla. Me pareció justo que fuera ella quien lo propusiera porque hasta ahora todo había sido yo reaccionando a sus actos. Ahora era su turno. Cuando llegó a casa yo ya había cenado. Ella entró sin prisa, dejó el bolso en el perchero, se quitó los zapatos y se fue directamente a su habitación. Yo estaba en el salón sin la televisión encendida, solo revisando unas cosas del trabajo. A las 10:15 salió. No llevaba pijama. Se sentó en el otro extremo del sofá y no dijo nada al principio. Esperó un poco, y luego habló. Me dijo que había estado pensando mucho, que no quería que lo que pasara entre nosotros terminara así,
como si todo lo vivido no hubiera valido la pena. Le respondí que ya había terminado así desde el momento en que decidió que lo que yo ofrecía no era suficiente y buscó afuera algo que ni siquiera intentó arreglar conmigo. Me dijo que lo entendía, que no tenía excusas. Le dije que no era cuestión de excusas, sino de hechos. Que lo que me molestaba más allá de su infidelidad era la cobardía de haber seguido conmigo como si no pasara nada mientras ya había tomado la decisión de apartarme emocionalmente de su vida. Se quedó callada, pero no por incomodidad, sino porque estaba midiendo lo que iba a decir. Después soltó lo que al parecer tenía ensayado. Me dijo que Rubén no era lo que yo pensaba, que no tenían una relación en el sentido tradicional, que no había amor ni planes a futuro, que simplemente fue alguien con quien se sintió comprendida durante una época en la que, según ella, yo estaba distante. Le respondí que eso era fácil de decir ahora, pero que yo había estado ahí siempre, y que las veces que intenté acercarme, proponer salidas o hablar de lo que nos pasaba, ella se había limitado a esquivarlo todo con excusas. Le dije que una persona no se vuelve distante por capricho, que uno se cansa de dar si no hay respuesta, y que por eso me parecía absurdo que ahora viniera con que se sintió sola. Me miró con una expresión distinta a la habitual, más cansada que arrepentida, y dijo, puede que tengas razón, puede que lo haya hecho todo mal, pero no supe cómo pararlo. Esa frase me pareció reveladora, no por su sinceridad, sino por lo que implicaba. Me estaba diciendo que simplemente dejó que todo ocurriera, sin pensar en consecuencias, sin pensar en mí, como si el matrimonio fuera una habitación sin ventanas donde uno puede actuar como quiera mientras el otro no mire. Le dije que eso era precisamente lo que más me costaba aceptar, que no hubiera una intención de resolver nada, que no hubiera conflicto, solo abandono. Me dijo que no había querido hacerme daño, que pensó que quizás se le pasaría. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me pareció insultante. Le pregunté si creía que el matrimonio era un sitio donde uno podía probar otras opciones hasta que se le pasara la crisis personal. Dijo que no lo había visto así, que no lo había pensado con tanta claridad. Le dije que eso era justamente lo que me demostraba que esto no tenía arreglo, que para que una relación funcione hace falta respeto básico y que ella lo había perdido hacía meses. Entonces fue ella la que cambió el tono. Me preguntó si yo quería divorciarme. Le dije que todavía no lo había decidido del todo, pero que si ella esperaba que volviéramos a ser lo que fuimos, la respuesta era no. Me preguntó si estaba con alguien. Le dije que no, y que no tenía interés en estarlo ahora mismo, porque no me fiaba ni de mi sombra después de lo que había vivido. Me dijo que entendía eso, que no me iba a pedir que confiara en ella otra vez, pero que sí quería saber si había una mínima posibilidad de reconstruir algo, aunque no fuera igual. Le dije que ya no creía en las reconstrucciones cuando el daño venía del abandono. Le dije que si me hubiera dejado por otro, si me hubiera dicho la verdad desde el principio, probablemente me habría dolido menos que enterarme por partes, con evasivas y mentiras encadenadas. Me dijo que no sabía qué más decir. Le dije que entonces no dijera nada, que a veces el silencio era mejor que intentar justificar lo que no tiene arreglo. Estuvimos así, en silencio, unos 10 minutos. Luego se levantó y se fue a su cuarto. Yo no la detuve. A las 11:20, volvió al salón con una carpeta en la mano. Me la dejó sobre la mesa. Dijo que eran papeles suyos, cosas que podrían ayudar si decidía iniciar el proceso legal. Me pareció justo. Le agradecí sin mirarla. Dijo que se iría unos días a casa de su hermana para darme espacio. Le respondí que me parecía bien. Me preguntó si necesitaba que se llevara algo más. Le dije que solo sus cosas, que no tenía interés en tocar nada que no me perteneciera. Volvió a su habitación, guardó un par de bolsas, y a la mañana siguiente, se fue. No hubo abrazo, ni beso, ni promesas de llamarnos. Solo cerró la puerta con cuidado.
Me senté en la cocina con un café y revisé los papeles. Eran documentos bancarios, algunos contratos de su trabajo, y una nota escrita a mano donde decía que me pedía perdón por todo, no por haber sido infiel, sino por no haber tenido el valor de afrontar la realidad antes. Leí la nota 2 veces. No me emocionó. Me dejó indiferente. En ese momento me di cuenta de que algo en mí también había muerto. No me alegré por su partida, pero tampoco me dolió. Fue como si por fin todo estuviera en su sitio. La casa estaba en silencio. De verdad esta vez. Después de que se fue, pasaron 3 días sin que nadie tocara el timbre, sin llamadas suyas, sin mensajes. No me molestó ni me extrañó, de hecho lo agradecí. No quería seguir repasando lo mismo una y otra vez. No tenía interés en reconciliaciones ni en terapias de pareja ni en construir nada con alguien que no tuvo el mínimo respeto de decirme la verdad cuando aún estábamos a tiempo. El día que se marchó recogí sus cosas del baño y del armario y las guardé en una caja. No las rompí ni las tiré. Simplemente las empaqueté. No por nostalgia, sino por orden. No quería verla en camisones que ya no significaban nada ni encontrar perfumes que me recordaran noches que ya habían perdido todo sentido. Cerré la caja, le puse una nota con la fecha en que se fue y la dejé en la habitación que antes usábamos para invitados. Aún no sabía si volvería a recogerla, pero no me importaba. Ese cuarto ahora era solo una habitación vacía más. Las primeras semanas fueron extrañas porque me di cuenta de que todo seguía igual menos yo. Iba a trabajar, compraba la comida, limpiaba, salía a caminar los sábados por la mañana, pero algo había cambiado en mi forma de estar. Tenía más paciencia con algunas cosas y cero tolerancia con otras. No me esforzaba por quedar bien con nadie y eso me dio más claridad de la que esperaba. Un día, sin pensarlo, borré todas sus fotos del móvil. No fue un acto simbólico, fue por espacio y por sentido común. No quería tener un archivo lleno de imágenes que ya no representaban nada. No quería recordar cenas, viajes ni aniversarios porque ya no me producían orgullo ni tristeza, solo vacío. Me quedé con una sola foto, la guardé en una carpeta con fecha, no porque me costara dejarla ir, sino porque me pareció justo tener una prueba de que eso alguna vez existió. A las 2 semanas de su marcha, me llamó su hermana. Me preguntó si podía pasar a recoger algunas cosas más. Le dije que sí, que viniera cuando quisiera, que no hacía falta que me avisara con antelación. Me dijo que Ana estaba mal, que no salía mucho y que no hablaba con casi nadie. Le respondí que ya no era asunto mío y que no le deseaba ningún mal, pero que no iba a cargar con el dolor de nadie que decidió salir por su cuenta. Fue una conversación corta. No me interesaba saber más. Quería avanzar. Me centré en reorganizar mi rutina. Cambié muebles de sitio, redecoré la habitación donde dormíamos juntos y la convertí en mi nuevo despacho. No porque necesitara un cambio visual, sino porque necesitaba apropiarme de mi casa de nuevo. No quería tener un espacio marcado por su presencia. Volví a ver a algunos amigos que había dejado de frecuentar. Salimos a cenar, hablamos de fútbol, del trabajo, de cosas sin importancia, y aunque no les conté todo, sabían por encima lo que había pasado. Uno de ellos me dijo que admiraba mi calma. Le respondí que no era calma, era agotamiento. Cuando uno pasa por algo así, no le queda energía para dramatizar. Lo único que busca es paz. Y esa paz no se consigue llorando ni pegando gritos. Se consigue poniendo cada cosa en su sitio y asumiendo que la vida no siempre es justa ni limpia. Un mes después de su partida, recibí una carta de Ana. No era larga. Decía que se sentía en deuda conmigo, que sabía que había arruinado algo que no iba a recuperar y que no escribía para pedir una segunda oportunidad, sino para agradecerme por no haber perdido la dignidad ni siquiera cuando tenía motivos para hacerlo.
Me decía que había aprendido tarde que las decisiones que se toman por cobardía terminan saliendo caras y que ahora entendía muchas cosas que en su momento ignoró. No le respondí. No porque me sintiera superior ni porque quisiera hacerme el fuerte. Simplemente porque no tenía nada que decirle. Todo lo que necesitaba decir ya lo había dicho cuando me miró a los ojos y reconoció lo que hizo. Esa fue la única vez que me importó su respuesta. En paralelo, inicié el proceso de separación legal. No quise una batalla judicial. Ella aceptó lo que le correspondía y firmamos los papeles con un acuerdo sencillo. La gestoría se encargó de todo. Tardamos 3 semanas en tenerlo listo. El día que firmamos, nos vimos en una sala pequeña de una notaría en el centro. No hablamos durante la espera. Cuando nos llamaron, entramos, firmamos y salimos. Me miró como queriendo decir algo, pero no abrió la boca. Yo tampoco. Caminamos en direcciones opuestas y no volví a verla desde entonces. No hubo abrazos ni cierre emocional. Solo un trámite más. Hoy han pasado casi 4 meses. La casa sigue en silencio, pero ya no se siente como un lugar triste. Se siente mía. Trabajo, hago ejercicio, cocino para mí y a veces salgo a comer con compañeros. No me he metido en ninguna relación nueva porque no tengo interés en eso ahora mismo. Estoy bien solo. Estoy aprendiendo a estar conmigo sin la necesidad de rellenar el espacio con otra persona. No quiero repetir la historia ni empezar otra sin saber si la anterior terminó del todo. Lo que sí tengo claro es que no pienso volver a regalarle mi tiempo a nadie que no sepa lo que significa compartir la vida de verdad. A veces, cuando alguien cercano me pregunta qué aprendí de todo esto, les digo lo mismo. Aprendí que la fidelidad no es una obligación, es una elección diaria, y que cuando alguien deja de elegirte, no hace falta que lo diga con palabras, se nota en los actos. Aprendí también que uno puede reconstruirse sin hacer ruido, sin grandes frases, solo con hechos. Y sobre todo aprendí que el respeto empieza por uno mismo, y que una vez que lo recuperas, no se lo vuelves a entregar a nadie que no sepa cuidarlo. No sé si Ana está bien o mal, y no me importa. Le deseo que encuentre lo que busca, lo que sea. Pero lejos. Porque lo que yo quiero ahora no es revancha ni reconocimiento. Solo quiero vivir tranquilo, sin tener que dudar de nadie, sin tener que revisar horarios, ni mirar a la puerta esperando explicaciones. Y eso, después de todo lo que pasó, es lo mejor que me pudo haber quedado.